A todos, mi nombre es Natacha González, yo soy químico farmacéutico de la Universidad de Chile. Eh, Llevo ya como 25 años trabajando en la industria y me he ido especializando en los temas que tienen que ver con salas limpias y con algunos, bueno, temas generales que son sistemas de apoyo crítico en las empresas farmacéuticas, en los laboratorios, como es el aire, el agua, eh, los distintos suministros, vapor. Y la idea del diplomado este es entregar un poco más conocimiento, aportando yo desde el punto de vista del concepto farmacéutico, porque normalmente ustedes son todos como ingenieros, eh, muy matemáticos, hacen sus cálculos, todo, ¿no es cierto? Y muchas veces el tema de escoger un buen diseño en una planta para poder entregar buenas salas diseñadas, limpias, que correspondan en sus niveles de descontaminación de particulado, que correspondan en sus niveles o en su categoría según las normas de lo que exigen en la industria farmacéutica, va a depender mucho del producto farmacéutico que se esté elaborando dentro de cada una de las salas o se esté procesando. Va a depender de la inocuidad de este producto. Hay un tema que tiene que ver con la seguridad. Entonces, en este diplomado la idea es un poco traerles a ustedes también el concepto, qué es lo que ven los farmacéuticos cuando ustedes van a la industria y les piden, por ejemplo, una sala limpia de, no sé, un inyectable, por dar un ejemplo, qué es lo que ve el, en el fondo el farmacéutico o qué es lo que requiere como requisito de pureza de aire, de limpieza de aire, para poder tener un producto óptimo y que cumpla con su reglamentación local, ya sea Perú, Ecuador, acá en Chile, y que pueda ser vendido satisfactoriamente con la calidad que amerita. Un poco eso, eh, realmente la gente se sorprende porque creen que el mundo que existe es solamente el ingenieril, y les debo decir que muchas veces la visión farmacéutica es completamente contraria a la ingenieril. Entonces, ahí, como les digo, la idea es aportar con un poco, traerles los tips en cómo se ve esto, cómo mira, cuál es la mirada, qué hago yo para definir y decir, perfecto, tengo este tipo de producto, qué tipo de aire requiero, en el fondo, cuáles son los puntos en los cuales uno se fija para determinar el tipo de aire. Y también un poco enseñarles la parte teórica de cuáles son los protocolos de calificación que se utilizan, cuáles son eh, los temas en el fondo más técnicos, farmacéuticos, por así decirlo de alguna manera. Eh, Ver un poquito también el equipamiento, bueno, y todo lo que significa el orden de los flujos que hay que respetar, los flujos de los procesos, los flujos de los materiales, los flujos de las personas. Eso es como a grandes rasgos para complementar todo lo que va a contarles Celso respecto a todo lo que van a aprender de cálculos, de matemáticos y gráficas y cómo se definen los ciertos parámetros para poder llegar a un buen proyecto. En el fondo yo el único consejo que siempre doy es conversar también con la parte farmacéutica si uno se encuentra en el rubro, porque habitualmente a uno lo atiende alguien de ingeniería, lo atiende alguien de mantención o lo atiende el dueño, que no necesariamente es farmacéutico, de algún establecimiento, ya sea hospitalario o, o de índole farmacéutica. Y habitualmente también se van a encontrar, o ya se han encontrado muchos de ustedes, que eh,
en el fondo se van a dar cuenta que ustedes van a tener que definir cosas que ellos mismos no saben, que ustedes van a tener que ver cosas que ustedes mismos tal vez hasta aquí no han visto y que nosotros pretendemos en este diplomado aclararles para que puedan tener una conversación más técnica con un farmacéutico o al menos aunar los criterios y puedan entender qué es lo que está viendo la autoridad sanitaria más que nada, que al final aprueba las instalaciones, qué es lo que está observando la entidad, esta entidad sanitaria de cada país, que va a terminar diciendo si eso está bien o no. Porque como les digo, incluso para nosotros mismos que farmacéuticos nos es un poco misterio y un poco raro, por así decirlo, algunos criterios y conceptos que utilizan las autoridades sanitarias. Entonces, igual, de igual forma, eh, es complejo interrelacionarse con ellos y es bueno siempre conocer un poco cuál es su modo de ver y su modo de observar todo esto. Entonces veríamos desde mi punto de vista, yo lo que entrego es parte regulatoria, algunos glosarios con concepto y vocabulario en común que uno requiere entender para comprender el idioma este como idioma farmacéutico, por decirlo de alguna forma, y los conceptos de cómo defino yo cuál es el diseño dependiendo desde mi producto. Eso. Eso sería. No sé si Celso, No, ahí Natacha, tú, yo creo que eso es más que nada un poco para que ellos sepan que dentro del diplomado, aparte de ver toda la parte de ingeniería, que es muy importante, está la otra parte que también es como el 50%, entender la parte farmacéutica como concepto de farmacia, como de normativa GMP. Así que no está perfecto, claro. Natacha. Eso es un poco para que ellos vieran un poco. Yo ahora comienzo con la presentación. Así que Bueno, te agradezco mucho. ¿Ok? gracias a ti. Muchas Ya, gracias. Que estén gracias. bien. Hasta Hasta luego, gracias. luego. Chao. 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 Ya, ahora sí. Buenos días. Bueno, como habíamos comenzado al comienzo, esta presentación eh, se conversó con José Caparo, que fue un alumno mío en el diplomado de editar. Entonces, la finalidad que tiene un poco es hablar sobre salas blancas. En el caso mío, yo lo voy a enfocar hacia la parte de ingeniería, a pesar que el diplomado como tal también habla, tiene un módulo completo de la parte GMP, que eso lo ve en la tacha, ¿ok? Comenzamos entonces. Bueno, en primer lugar, quiero comentar que lo que vamos a hacer, todo lo que se realiza en este diplomado lo certifica BTS como empresa auspiciadora del diplomado, se entrega una certificación internacional y bueno, y tenemos también el apoyo de Triatec y Johnson Control, que ellos nos hacen todos los cursos de la parte control HVAC, ¿ok? Eso para que ustedes lo sepan. Bueno, comenzamos entonces con el concepto fundamento de sala blanca. Bueno, las normas que vamos a utilizar o que se utilizan generalmente en el tema farmacéutico y es generalmente la norma ISPE, que tiene que ver con la ingeniería farmacéutica, innovación en la ingeniería farmacéutica, pero específicamente lo que nosotros vemos acá dentro de este webinar o dentro del diplomado, es lo que tiene que ver específicamente con la parte hospitalaria y la parte farmacéutica. Acá yo lo divido en dos partes. Bueno, trabajamos con GMP, que son las buenas prácticas de fabricación, con el RAE, sobre todo con el estándar 170, con el SRAE 90.1, que es para la parte de equipamiento. Trabajamos con todas las normativas FDA de Estados Unidos de drogas de alimentos, la norma UNE, la utilizamos más que nada en la parte de pabellones y UPC, y el ISO 14644, más que nada para todo lo que es material particulado. Ustedes deben tener clara la diferencia entre que la norma ISO define específicamente lo que es el conteo de material particulado, la norma GMP, aparte de definir el conteo de material particulado, define la cantidad de bacterias o que hay dentro de una placa de sedimentación a través de la medida UFC, que son las unidades formadoras de colonia. Bueno, para mostrar o para comenzar este ejemplo, vamos a partir con un esquema, que este es un esquema que me fue facilitado por Johnson Control, que es un esquema sobre una sala de infecciosos. Entonces, quiero que tengan claro cuáles son las variables que generalmente inciden dentro de un sistema de sala blanca. En primer lugar, la temperatura que yo voy a elegir dentro del sistema, la humedad relativa, el material particulado, las renovaciones hora,
y cuáles son los instrumentos importantes que tienen que ir. Primero que nada, un sensor de temperatura, tienen que ir con puertas de volumen de aire constante, que ahí también se comete el error de poner compuertas B a B de volumen de aire variable. Lo que pasa es que las compuertas B a B están pensadas más que nada para el control de temperatura dentro de un sistema de confort. En cambio, las B a C tienen un rango mucho más amplio en cuanto al manejo de caudales. Si bien un B a B es bueno, pero no está pensado para utilizarlo en salas blancas. Las compuertas que se utilizan son B a C. Y las compuertas B a C se utilizan tanto en la entrada del aire como en la salida. Si ustedes se dan cuenta, José, ¿se ve el cursor que estoy moviendo? Está la pantalla fija. Ya, pero ¿ves el cursor que muevo aquí? ¿Se ve que se mueve o no? El cursor del mouse, disculpa. Sí, se está moviendo. Está bien. Ah, perfecto. Entonces, lo que ustedes ven acá es la sala. Gracias, José. Lo que está acá No, en la por nada. sala, y en la sala yo siempre tengo que tener una inyección y una extracción. Lo que indica el estándar 170 de RAE, que la extracción tiene que estar ubicada fundamentalmente en la cabecera de la cama o en la parte superior. Eso es lo que indica la norma. Ahora ustedes eligen cuál de los dos eligen. Si es que lo van a poner a nivel de la cabecera, es lo ideal porque en ese punto se captura de mejor manera el contaminante. Ahora, en toda sala siempre es muy importante tener una esclusa, un igloo que se llama. La esclusa es súper importante porque me permite separar los ambientes de presiones. Entonces yo puedo tener acá una presión negativa -2, una presión negativa -1 acá y presión neutra en el pasillo. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en las salas de infecciosos, que es lo que está de moda ahora con todo el tema del COVID-19. Y lo otro es que el baño es parte fundamental también de la pieza. Eso tiene que ver con condiciones de arquitectura. Ahora, existen varias configuraciones de esclusas que lamentablemente tenemos muy poco tiempo, pero se las voy a tratar de mencionar. Generalmente está la posibilidad de que ustedes tengan un sistema en cascada, donde yo parto de una presión máxima o una mínima. En el caso de este ejemplo, la presión máxima estaría en el pasillo, luego la presión menor estaría en la esclusa y la presión más negativa estaría en la sala. Eso se llama presión en cascada. Ahora, también podríamos tener una esclusa en sumidero, donde en ese caso la mayor presión negativa estaría en la esclusa, luego estaría en la sala y en el pasillo estaría presión cero. Por tanto, toda la contaminación estaría en el sumidero. Y luego tenemos la configuración burbuja, que yo inyecto solamente aire en la sala donde está, por ejemplo, la esclusa, y con eso yo genero un colchón con la posibilidad que no salga el contaminante desde la sala de infeccioso y tampoco tenga la posibilidad de salir, entrar hacia el pasillo. Ahora, de las tres configuraciones que les acabo de mencionar, la mejor de todas es la cascada porque es más segura. Ahora, hay temas que tienen que ver con la parte de arquitectura, que también lo vemos dentro del diplomado. La arquitectura es clave dentro del proceso. Ustedes no pueden tener, por ejemplo, esto que está acá, este sistema que yo estoy mostrando acá está obsoleto. Porque ¿cuál es el problema que se produce en la práctica real cuando uno va a hacer una puesta en marcha? En primer lugar, tiene que poner todos los sensores de presión o los instrumentos de medición, los tiene que poner siempre en el pasillo y no en la esclusa ni en la sala. Porque si yo tengo un infeccioso, no puedo entrar a la sala a tomar la presión o a ver si la sala está en presión negativa. Acá, en muchos hospitales, cometen el error de poner los sensores de presión dentro de la sala del infeccioso. Entonces, el personal de mantenimiento tiene que entrar a la sala para ver la presión, y eso está malo. Tampoco se puede poner en la esclusa, porque yo estoy contaminando la esclusa. Ahora, es clave el tema de los flujos. En este caso, ¿cómo funciona esto? La enfermera entra a la esclusa, se cambia ropa, se protege con la máscara, con todos los implementos de seguridad, se mete a ver al enfermo, lo ve, lo revisa y luego sale por donde mismo, hay un basurero, bota esa ropa y sale al pasillo limpio. Eso está perfecto. Pero ¿cuál es el problema que se produce en la práctica real? Que del momento que ustedes botan al basurero, ya están contaminando la esclusa. Por tanto, lo ideal, para que ustedes, esto lo hemos visto en el diplomado con José, es tener una segunda esclusa, cosa que yo entro por la primera y salgo por la segunda. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es la norma que se utiliza generalmente en la parte hospitalaria? No tanto no la parte farmacéutica, la norma ISO 14644. La norma ISO 14644
permite contabilizar el material particulado. Lo que no trae la ISO 14644 es el conteo de UFC, que son las unidades formadoras de colonia. Para eso hay que apoyarse a través de la parte de empresas de química o bioquímica que hacen ese tipo de ensayo. Y las partículas que uno mide generalmente en la parte hospitalaria son de 0,3 micras, ¿ya? Entonces uno clasifica generalmente la parte hospitalaria entre ISO 8 hasta ISO 5. ISO 5 quiere decir un aire de mejor calidad y un ISO 8 un aire de peor calidad. Ahora, los pabellones, como ejemplo, están dentro de ISO 5 hasta ISO 7. Por ejemplo, un pabellón ISO 5 es un pabellón híbrido, un ISO 6 es un pabellón ya de cirugía convencional, 6 o 7, y un ISO 8 ya es un pabellón menor, donde se hacen generalmente operaciones ambulatorias. Distinto en el tema farmacéutico, porque en el tema farmacéutico uno no trabaja con ISO, trabaja con grados. Grado A, grado B, grado C o D. Entonces, ¿qué quiere decir grado A? Que está pensado, es la máxima calidad del aire. En ese caso, un grado A, por ejemplo, podría ser un inyectable. Fabricación de viables, por ejemplo. Un grado B podría ser, por ejemplo, un comprimido o una sala adyacente a un grado A. Un grado C podría ser salas ya de complementarias, por ejemplo, salas, por ejemplo, donde tienen algún laboratorio. Y un grado D ya vendrían a ser los vestuarios, otro tipo de, como sala anexa al laboratorio. Por tanto, cuando yo hablo de un ISO, cuando yo hablo de grado A, B, C, D, es lo que, así se refiere la norma, ¿cómo se llama? La norma GMP. Cuando yo hablo de ISO, estoy hablando más del tema hospitalario. Ustedes nunca van a escuchar en la parte hospitalaria que digan, oye, este pabellón es grado A. No. Van a decir, este pabellón es ISO 7, ISO 5. ¿Ok? Ahora, cosas que generalmente no se respetan en la parte hospitalaria son las clasificaciones. Cuando ustedes tengan que hacer un proyecto de pabellones, primero que todo, generalmente siempre en la gran parte del mundo se especifica que un pabellón quirúrgico tiene que ser presión positiva, pero no siempre es así. Con el tema ahora del COVID-19 y con temas con enfermos de otro tipo, por ejemplo, un enfermo de tuberculosis, él no puede estar en presión positiva. Generalmente o se opta por presión neutra o presión negativa. Y lo otro importante, que desde el ISO 6 al ISO 8 se utiliza flujo turbulento. Y cuando hablamos de 5 hacia abajo, hablamos de flujo laminar. Y lógicamente cada sistema tiene diferentes tipos de combinaciones de filtros. Esta presentación yo se la envié al correo, así que ustedes pues la pueden ver con calma. Yo voy a tratar de centrarme en las cosas más importantes. Bueno, pero lo importante es que siempre cuando ustedes tengan una sala blanca van a tener un filtro desechable, un filtro bolsa y un filtro EPA. Y el filtro EPA va a depender si es un H3 o un H14. Ahora, ¿cuáles son las cosas que yo controlo dentro de una sala blanca? Y son las variables que generalmente se equivocan al momento del diseño. Generalmente yo primero que nada, debo controlar el material particulado. El material particulado se controla a través del filtraje, ¿no es cierto? Pero cuando yo controlo la temperatura la controlo específicamente a través de las válvulas de control proporcional que tengo en las baterías de frío o baterías de calor. O en el caso de tener un sistema de expansión directa de X, como por ejemplo un rooftop, que acá en Chile ya no se están ocupando mucho, en ese caso ya depende del control de capacidad que tenga el chiller, o perdón, que tenga el equipo compacto o el equipo mochila, no sé cómo lo dirán en Perú, ¿ya? Y en el caso de la humedad, es bien complejo porque ustedes pueden tener la posibilidad de tener que humidificar aire o la posibilidad de deshumidificar aire. Cuando ustedes tengan que, generalmente en verano, ustedes deshumidifican. Entonces ustedes primero enfrían el aire, lo llevan al punto de rocío, o sea, le bajan la humedad específica y luego precalientan para lograr la humedad que requieren. Eso cuando ustedes controlan humedad en verano. Cuando ustedes quieren controlar humedad en invierno, es distinto, porque ustedes primero tienen que calentar, porque están a una baja temperatura, pero por el simple hecho de calentar aire, eso les va a implicar que la humedad relativa va a disminuir. Y en ese caso ocupan el humidificador. Entonces todo eso lo vemos nosotros en la parte control y les enseñamos a realizar diagramas de control PIN-ID. Entonces ahí ya los alumnos pasan por diferentes etapas y hasta que al final desarrollan un proyecto completo donde ponen todos los elementos de campo o de control que se requieren. El flujo de aire, para su conocimiento, no se controla, se controla específicamente a través de las cajas B a C.
de volumen de aire constante. Ahora, existen una serie, ustedes también pueden agregar variables de frecuencia en la unidad manejadora. Esa variable de frecuencia va a actuar cuando la presión estática aumente demasiado, producto de saturación del filtro, etc. Y las presiones, aquí viene la parte importante. La presión del aire es el elemento más complicado de controlar dentro de una sala blanca, porque la presión solamente depende de los flujos de aire que hayan dentro de la sala, tanto de inyección o de extracción de aire. Si hablamos de la parte hospitalaria, yo tengo siempre inyección y extracción. No hay retorno de aire. Generalmente en Sudamérica nosotros ocupamos todo, inyectamos y sacamos aire. Y en la parte farmacéutica, ahí sí, en algunos casos, porque se trabaja mucho con las renovaciones ahora, se utiliza el retorno de aire. ¿Ya? Bueno, ahora, cosa que ustedes tienen que tener claro. Cuando yo hablo de la industria microelectrónica, yo tengo que proteger el producto. Por tanto, esa es la clave fundamental, la protección del producto. Cuando yo hablo de la parte farmacéutica, yo tengo que proteger el producto, el usuario y el consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que si su sistema de climatización queda mal realizado, cualquier partícula de aire que pase por el sistema y no está funcionando porque el filtro no lo dejaron bien afianzado en la unidad manejadora, no pusieron el filtro terminal a la salida, o lo que ustedes, o tienen ductos que no son los que se utilizan generalmente para salas blancas, que la mayoría son TDC de alta presión, se les van a producir fugas. Por tanto, eso va a contaminar la sala. Y cualquier partícula que entre en el líquido de un inyectable puede matar a un ser humano. Por eso es tan importante el trabajo que hacemos nosotros en cuanto a tener que realizar un trabajo de precisión. Y en la parte hospitalaria, a pesar que estamos trabajando con enfermos, solamente tenemos que, ¿cómo se llama?, proteger al paciente y a los profesionales. ¿Ya? Lamentablemente, la parte hospitalaria a nivel mundial, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, nunca lo toman tan en serio como lo toman en la parte farmacéutica, porque en la parte farmacéutica hay mucha más fiscalización. Ustedes mismos tienen buena fiscalización en Perú. Nosotros también tenemos buena fiscalización acá en Chile, en la parte farmacéutica a través del ISP. Pero no así en la parte hospitalaria. La parte hospitalaria, ustedes se pueden encontrar hasta equipos split instalados en las salas de pabellones, a ese nivel. Bueno, ahora con la implementación que Chile está haciendo varios hospitales nuevos, igual se está haciendo una mejor calidad de hospitales, pero aún siguen cometiendo errores graves en el sentido de que no pueden controlar las presiones. De repente ustedes pueden ver una sala que están de infecciosos, que están con presión positiva. Entonces, es muy importante el diseño o el balance de caudales que ustedes realizan. Aquí, más que nada, esta presentación de acá muestra que ustedes tienen el grado A, como les explicaba, es un flujo laminar, por tanto, es un ISO 5 y las velocidades fluctúan entre 0,36 a 0,54. Y el grado B está pensado para entornos grado A y C y D, zonas limpias, menos críticas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes analizan un sistema GMP, nosotros aquí vemos la norma ISPE completa, ¿ya? Ustedes tienen que analizar en reposo y en funcionamiento. Por ejemplo, un grado A es un ISO 5 en reposo y es un ISO 5 en funcionamiento. En cambio, un grado B es un ISO 5 en reposo, pero es un ISO 7 en operación. Un grado C es un ISO 7 en reposo y un ISO 8 en operación. Y un grado D es un ISO 8 en operación, en reposo y sin clasificación en funcionamiento. Por aquí ustedes pueden ver más o menos en los materiales, generalmente las partículas que ustedes miden en la parte farmacéutica fluctúan entre 0,5 a 5 micras, y aquí ustedes pueden ver que de acuerdo a grado tenemos al res, que es en reposo o en operación. Esto que está acá, repito, yo se los mandé al correo, así que ustedes lo pueden ver más en detalle. Bueno, y existen dos normas GMP, la GMP europea y la GMP estadounidense, pero generalmente que está basado en la FED, la Fundación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, pero en general es casi lo mismo, ¿ok? Bueno, lo otro importante cuando uno analiza la norma ISO es que ustedes cuando analizan una sala blanca tienen que analizarla tanto en construcción, al término de la construcción, en descanso, quiere decir que en reposo o en operación, ¿ok? Es muy importante
siempre hacer un análisis cuando, cuando se termina de construir una sala blanca, porque si no quedaron bien selladas las fugas, entramos en un problema grave que la sala nunca va a dar la clasificación que se requiere. Aquí ustedes pueden ver una unidad manejadora que está inyectando a dos sistemas turbulentos y un flujo unidireccional. ¿Ok? Con filtros terminales. ¿Cuáles son los cuatro principios que ustedes tienen que tener claro en una sala blanca? No ingresar partículas. Voy a ser muy breve. Cuando yo digo no ingresar partículas, me refiero a que el filtraje tiene que ser el adecuado y por otro lado, todas las personas que entren al recinto tienen que entrar cubiertos con su vestuario adecuado para no botar escamas de las personas hacia el interior de la sala. Cuando yo hablo de no generar partículas, me refiero a que ojalá el enfermo, si fuera un infeccioso, esté con mascarilla, o cualquier cosa que se pueda, partículas que se puedan generar productos que ustedes pusieron, no sé, una lámpara que acumula polvo, una zonas que son con muchas esquinas, se tiene que buscar la forma que sean redondeadas las esquinas en una sala blanca, pinturas adecuadas para el tema o materiales adecuados para evitar el tema de las bacterias, ¿no es cierto? Y tener un sistema de extracción adecuado y de acuerdo a normas, ojalá en la parte inferior para las partículas más pesadas y ojalá también otro ubicado en la parte inferior para cuando son partículas más livianas. Bueno, vuelvo a repetir, cuando yo controlo una sala blanca, todo lo que es la parte temperatura la controlo a través de la inyección de agua fría o inyección de agua caliente. Lo otro importante es la contaminación. Siempre es importante ubicar bien los puntos de inyección de aire. Si estamos trabajando con un pabellón híbrido o pabellón de alta complejidad, siempre se recomienda utilizar un flujo laminar, porque el flujo laminar mueve menos material particulado. Y por los contornos de la sala, utilizar rejillas lineales que evitan que entre material particulado desde el exterior. Importante siempre tener una buena eficiencia de filtraje en la parte de los filtros, una difusión adecuada, quiere decir que ubiquen bien los difusores que van a instalar en la sala y una buena ubicación de los puntos de retorno. Ojalá el retorno de aire o la extracción de aire mínimo a 30 centímetros del nivel del piso, ¿ya? Lo otro importante que ustedes deben saber es que generalmente la mayoría de los pabellones, los filtros EVA terminales, utilizan 99-97, 99-95, es relativo. Un pabellón de alta complejidad, 99-97, utiliza un H14. Por ejemplo, si ustedes tienen un pabellón de una sala de infeccioso, basta con que la inyección sea 99-95, pero la extracción de aire, que también lleva filtro EVA, estoy hablando de una sala de infeccioso, tiene que ser 99-97, ¿ok? Y la recomendación en cuanto al tipo a la forma que se configuran los filtros, va un F7, que ahí ustedes lo pueden ver en la pantalla, un F9 y finalmente el filtro terminal. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿qué es mejor? ¿Un filtro puesto en la manejadora o un filtro puesto en el ducto? Es mejor un filtro terminal. De todas maneras, porque si ustedes no tienen un buen sistema de ductería que esté bien, entre comillas, validado y que se hayan hecho las pruebas de presión interna para ver que no hayan fugas, es mejor un filtro puesto en el punto terminal, ¿ya? Las renovaciones ahora las define la normativa que ustedes estén utilizando, ya sea normativa nacional, el estándar 170, la norma UNE, ¿ya? Y las presiones diferenciales también se entregan bajo norma. Ustedes, por ejemplo, el estándar 170 les pide mínimo 2.5 pascales de diferencia entre una sala y otra. Pero yo les comento, a modo de práctica personal, 2.5 pascales es muy poco para una sala de infeccioso. Yo les aconsejo siempre 12.5 pascales de diferencia entre la presión antes y después, ¿ya? Lo otro importante es tener claro, bueno, como les explicaba, saber si es un flujo turbulento, un flujo laminar. En el caso, si hablamos de hospitales, los flujos turbulentos trabajan entre ISO 8 y ISO 7, y los flujos laminares ISO 5. Y lo otro es tener claro en el tema, cuando hablamos de laboratorios, y cuando hablamos de laboratorios farmacéuticos, o hablamos de salas blancas, es tener claro que cuando yo hablo de contención,
hablo de contener una partícula o contener un microbio. Entonces yo hablo de presión negativa. La máxima presión la tiene la sala blanca. Eso podría ser, por ejemplo, una sala de infecciosos. Cuando yo hablo de protección, que podría ser, por ejemplo, una sala de inmunodeprimido, la mayor presión es la sala de inmunodeprimido, ¿ok? Y si lo llevamos al tema farmacéutico, una sala de inyectable, la mayor presión va a estar en la sala de inyectable, y a eso se denomina la famosa sala blanca, ¿ok? Bueno, concepto que ustedes tienen que manejar, el concepto de presión, ustedes tienen que tener claro que la presión es fuerza sobre área, que ustedes dentro de un pabellón quirúrgico tienen que hacer balances de caudales. Yo no, aquí lamentablemente no hay tiempo como para hacer ejercicio dentro de este webinar, pero aquí yo muestro algunos ejemplos, les voy a explicar el primero. Por ejemplo, esta es una sala de operaciones. Lo que está en la primera parte de la simbología corresponde a la inyección de aire, la que está abajo corresponde a la extracción de aire, la parte de abajo corresponde a la presión nominal y a los cambios de hora. Un médico, cuando va a entrar al pabellón, lo primero que va a ver es qué presión tiene el pabellón. Si la persona no cumple la presión que el médico tiene claro que es por norma, no va a operar. Y por otro lado, si las renovaciones no se están dando en el pabellón, tampoco va a operar. Por eso siempre es importante cumplir con las renovaciones y las presiones. Yo no puedo tener un pabellón, por ejemplo, normal en presión negativa. Un pabellón convencional siempre está en presión negativa. Y lo normal que se utiliza en la norma estándar 170 son 20 pascales. Y aquí hay muchos más ejemplos que yo se los mandé a su correo. Y estos balances de caudales es parte de lo que nosotros hacemos dentro del diplomado. Hacemos varios balances de caudales para poder determinar realmente cuánto es la incógnita que sería el caudal de extracción. Vamos a mostrar un ejemplo, voy a adelantarme un poquito, estos ejemplos ustedes los tienen. Bueno, y aquí está un poco el concepto. La presión estática siempre va a ser la presión perpendicular al ducto y la presión total se mide a través de un tubo de Pitot que me da la velocidad. Pero la mayoría de los sistemas de control que uno utiliza, ya sea en la parte farmacéutica o en la parte hospitalaria, utiliza control de presión estática, ¿ya? Bueno, aquí es un ejemplo para que ustedes vean 20 pascales, para que ustedes se den cuenta, equivalen a 0,02 metros columna de agua, o equivalen a 1,9 por 10 elevado a menos 4 bar. O sea, cuando hablamos de diferencial hablamos de diferenciales de 12,5 pascales o 2,5 pascales, es nada. Por eso cualquier variación, una apertura de puerta, automáticamente a ustedes les puede cambiar la presión. Por eso es importante que el control de presión siempre va asociado con una alarma. Si se abre una puerta, se tiene que cerrar la puerta primero y luego se abre la siguiente. Y para eso se ponen controles de acceso. ¿Ok? Acá hay un ejemplo más que nada que era un poco ver hacia dónde iba el flujo. ¿Ya? Esto es importante. Luego hay otro concepto que es muy importante, que es el área de fuga. El área de fuga es la cantidad de fluido que se escapa por la puerta. Y esto da para varias horas de explicación, pero aquí lo voy a tratar de explicar lo más rápido posible, no tenemos mucho tiempo. En primer lugar, el área de fuga, de acuerdo a RAE, se define como una constante por el área de fuga por el diferencial de presión. O sea, ¿de qué depende el área de fuga? Fundamentalmente depende del área como tal, que tiene el recoveco a la puerta y el diferencial de presión. En la medida que el diferencial de presión sea máximo, el área de fuga va a ser mayor, o el caudal de fuga va a ser mayor. Ahora, el área de fuga que se recomienda para temas hospitalarios son más o menos 200 metros cúbicos hora, más o menos por puerta. Ahora, si lo vemos en cuanto a área de fuga, la norma establece entre 0,045 a 0,13 metros cuadrados. Recuerden que en la medida que el área de fuga sea mucho más alta o más baja, si es baja, prácticamente el diferencial de presión se les va a elevar mucho. O sea, van a tener un delta P muy alto. Y si el área de fuga es muy grande, el delta P se les va a tender a cero, ¿no es cierto? Es como al revés. Es como cuando yo abro una puerta en un pabellón. Por eso también hay una norma que establece que las puertas, sobre todo en el tema farmacéutico, se tienen que abrir del orden de 30 segundos, 15 segundos. ¿Ok?
Bueno, cuando yo hablo de presión neutra, que eso también es muy importante, quiere decir que yo tengo igualado tanto la inyección con la extracción. Cuando hablo de presión negativa, lógicamente siempre es mayor la extracción que la inyección. Cuando hablo de presión neutra, o presión positiva, la inyección es mayor que la extracción. Esto podría ser una sala de inmunodeprimido, por ejemplo, y esto podría ser una sala de infeccioso. Aquí yo muestro un ejemplo que está en presión negativa. Este sistema está en cascada. Nosotros en la prueba, o en el diplomado, hacemos todos los casos. En cascada, en sumidero y en burbuja. En este caso está en cascada. Entonces fíjense bien que siempre la inyección va a frontal a la cama y la extracción se pone en la cabecera. Y muy importante poner los controladores de presión para que ustedes puedan controlar los diferenciales de presión, que siempre tienen que estar respecto a un punto referencial. ¿Ya? Acá tienen otro ejemplo, pero esto ya es un inmunodeprimido, donde generalmente yo pongo en la cabecera de la cámara la inyección y la extracción se pone a 30 centímetros a nivel del piso. Esto lo exige la norma, el estándar 170. Voy a volver atrás. Respecto a las renovaciones, el estándar dice que en la esclusa tienen que haber 10 renovaciones y en la sala 12. Eso es lo máximo y lo mínimo, ¿ok? O sea, 10 mínimo en la sala y 12 mínimo en la sala, 12 en la sala y 10 en la esclusa, ¿ok? Y acá es lo mismo, bot. También la norma exige 12 en la sala y 10 en la, ¿cómo se llama? En la esclusa. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo cortito. Este es un laboratorio donde yo tengo cemento óseo. El cemento óseo es un compuesto que se utiliza para enfermedades de las caderas. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que la inyección está marcada con azul, la extracción con naranjo y el retorno con amarillo. Entonces aquí, este es un ejemplo donde además el grado máximo lo tengo acá en una cabina de bioseguridad tipo 2, tipo B2. En el diplomado analizamos todos los tipos de cabinas, las cabinas de bioseguridad tipo 1, las tipo B1, B2, A1, A2 y las tipo 3. Y cada una de estas cabinas va a depender si es un nivel de bioseguridad tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. ¿Ok? Ahora, en este ejemplo, la idea era más que nada obtener el diagrama de control. Entonces, al primero se hace todo lo que es la parte cálculo, donde ustedes calculan, por ejemplo, ponen la clasificación GMP, la clasificación federal estándar, la carga térmica sensible que tiene el recinto. En este nuevo diplomado vamos a incorporar el cálculo de carga térmica, que en los anteriores no lo hacíamos, lo entregábamos. Tengo un software nuevo que compré justamente para solamente para esto. El volumen de recinto, y ustedes aquí calculan en cierta forma los caudales que entran y los caudales que salen. Entonces aquí tienen que hacer balances de caudales. Y esto es súper importante porque generalmente esto se pide. Cuando ustedes presentan un término de referencia, acá por lo menos nosotros exigimos que tienen que entregar la memoria de cálculo respecto a los balances de caudales. No es nada del otro mundo, pero se tiene que hacer. Si no hay balance de caudales, quiere decir que el sistema está mal hecho. No hay forma después de la puesta en marcha que ustedes se puedan dar cuenta si está bien o mal. Porque si ustedes no tienen una memoria descriptiva con un balance de caudales, es imposible que ustedes puedan balancear después la sala blanca. Eso es clave. Ahora, aquí ustedes pueden ver un ejemplo final, ¿ya? Bueno, acá en amarillo se indica el retorno, en naranjo la extracción y en azul el suministro. Fíjense que en cada uno de las entradas y salidas yo tengo damper BAC, de volumen de aire constante. Y fíjense de otra cosa importante, todos los diferenciales de presión de las salas terminan en un punto referencial de un corredor que es presión cero. O sea, cuando yo hago el control, siempre tengo que tener un punto referencial. Siempre yo debo controlar la presión al interior de la sala con respecto a un punto referencial. No comparar una sala con otra, que ese es otro error que se comete generalmente en las salas blancas, que uno a veces compara la presión entre salas. Las presiones entre salas solamente se utilizan para hacer los cálculos, pero cuando uno hace el control, se hace a través de un punto referencial. Y ustedes acá ponen las variables que entran, las variables que salen, el controlador. Esto es como un ejemplo básico, pero después esto nosotros ya lo llevamos a un diagrama de control PIN-ID, ¿ya?
Analizamos toda la memoria descriptiva de la unidad manejadora. Vemos la forma para que la unidad manejadora funcione bien. Porque es súper importante, no basta con que ustedes compren a veces un control integrado en una empresa como cualquier empresa de control. Ustedes tienen que hacer la memoria descriptiva. Ustedes tienen que poner sensores de set point a la salida de las baterías de frío, a la salida de las baterías de calor, en el humidificador, en la sala, en el exterior. O sea, ustedes tienen que aprender a hacer una memoria de control de una sala blanca para que al momento que esto se eche a andar, funcione correctamente. Y lo otro que es importante en este diagrama, aparte del diferencial de presión, está el famoso DS que aparece ahí con el celeste, DS. Que lo que es un DS es un switch de puerta de acceso. Ese es el sensor que se ocupa mucho en la parte farmacéutica para evitar que se contaminen las esclusas. Entonces yo no puedo entrar a una sala si es que no cierro la otra puerta. ¿Ok? Bueno, acá mostramos un ejemplo de una presión positiva. Fíjense que esto es cualquier ejemplo, da lo mismo. Yo tengo una presión positiva dentro de la sala, indico las renovaciones, las presiones. Las renovaciones siempre se dan en la sala y en la esclusa. Entonces, ¿cuál es el primer cálculo que yo hago siempre en una sala blanca? Es el caudal de fuga, que el caudal de fuga se calcula con esta formulita que ya la habíamos visto, que es... me paso para otro lado. Es el área de fuga por 840 por 3.6 por la raíz cuadrada de la presión máxima menos la mínima. Siempre yo calculo los caudales de fuga en la puerta. Yo los caudales de fuga los calculo con 50 puertas. Aquí yo puse 2 puertas para hacer el ejemplo. Entonces aquí me da un caudal de fuga de 385 y 408. Entonces finalmente, una vez que yo ya calculé los caudales de fuga, debo calcular los caudales de inyección. Los caudales de inyección se calculan con la fórmula de las renovaciones por el volumen. Ahora, no siempre es así. Ustedes siempre tienen que comparar entre el que les da el cálculo que les da por carga térmica con este. Eligen siempre el mayor entre el que les da por renovaciones con respecto al que les da por carga térmica. ¿Ok? Y luego, el balance de caudales tiene que ver más que nada con el cálculo de la extracción. Si fijan acá, yo hice 2 balances de caudales. Uno lo hice primero en la sala y el otro lo hice en la esclusa. Entonces, despejo la ecuación de caudal de extracción. Por eso, generalmente, cuando yo inyecto aire en una sala blanca, es fijo, es constante. Y por eso yo pongo un VAC constante en la sala. En cambio, el caudal de extracción, que es mi incógnita, yo lo regulo en el controlador y es parte de mi set point. Y eso, en el caso que haya una variación con la apertura de la puerta, en ese caso yo tengo que obligadamente aumentar o disminuir el caudal de extracción. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo, pero al revés, pues esta es presión negativa. Entonces el flujo va hacia el otro lado. ¿Fijan? Esto vendría a ser como una sala de infeccioso, un laboratorio farmacéutico. Entonces las flechas verdes indican que va hacia el otro sentido del aire. Y lo primero que hago, como les explicaba recién, calculo los caudales de fuga, que es una fórmula básica. Luego calculo los caudales de inyección, ¿ya? De la sala. Y luego realizo el balance de caudales para determinar el caudal de extracción, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos. La diferencia es que este que está acá, por ejemplo, es el mismo ejemplo, pero aquí agregué un baño. Entonces el baño está a menos 30, a menos 30 está la sala, la sala antirroom está a menos 15 y el corredor está en 0. La normativa RAE a ustedes siempre les va a pedir menos 2.5, pero yo no les recomiendo 2.5 porque si tienen un enfermo que está muy contaminado, les recomiendo siempre, ojalá mínimo, 12.5 pascales. Un segundito, por favor, que tengo gente que está en espera. Ya. Ahí, para el ejemplo anterior, determine el caudal de inyección y extracción. La inyección, aquí lo vamos a hacer. Lo primero que hago yo es determinar el caudal de fuga, que aplica la formulita que ustedes ya conocen, que se la mostré recién. El paso 2 consiste en determinar los caudales de inyección. Repito, este es un ejemplo básico. En realidad ustedes tienen que calcular la inyección para renovación y hora y la inyección para carga térmica sensible, ¿ok? Y luego aquí hacen el balance de caudales, ¿ok? Y luego suman los caudales que les da, entre las inyecciones de la sala y la esclusa
y las extracciones de la sala y la esclusa. Entonces, finalmente les da esto, que el caudal, perdón, me atrasé un poquito. Los caudales de la UMA serían 1.380 metros cúbicos hora y el caudal de extracción va a ser 1.790. Entonces aquí se cumple el principio que yo les hablaba al comienzo, de cuando yo tengo mayor extracción que inyección, tengo presión negativa, entonces ahí tengo un sistema que es un sistema que está en contención. Y cuando yo tengo una presión positiva mayor, estoy en protección. ¿Ok? Luego viene el asunto del famoso diagrama psicométrico. En ningún proyecto de sala blanca generalmente la gente utiliza el diagrama psicométrico. Una de las cosas que nosotros enseñamos en el ¿cómo se llama? En el diplomado es usar el diagrama psicométrico. Voy a salir de acá y les voy a mostrar un ejemplo para que lo veamos. ¿Ven el diagrama psicométrico ahí? Entonces, ¿se ve o no? No, no se ve. ¿Ahora? Ahí está. Ahora sí. Ya. Miren, vamos a hacer un ejemplo básico nomás, para que lo entiendan. Vamos a suponer que tenemos un pabellón, ¿ya? Yo voy a suponer la condición de la temperatura 24 con una humedad relativa de 55, ¿ya? Y voy a elegir que el caudal de inyección, ya lo calculé, son 2000, ¿ya? Para que se entienda, 2000. Entonces aquí yo lo voy a poner interior. Interior. Ese quiere decir que está añadida. Ahí ya está el interior. Ese es el interior del pabellón. Entonces, yo ahora voy a elegir la condición exterior cualquiera. ¿Ya? Una condición exterior que podría ser, damos una condición de Perú, José, de Lima, por ejemplo. 40, 35. Exterior en Lima, 29 grados centígrados a un 85 de humedad, podría ser, ¿no? Muy bien. Humedad relativa 85. Entonces ahí ubico el diagrama. Añadir. Ahí tengo la condición exterior. Muy bien. Y dame las condiciones, por favor, de invierno. Lo otro que usamos puro software, ¿ah? Invierno. En invierno, acá en Lima estamos en 17, 18 grados con 90 de humedad promedio, ¿no? Quizá un poco más. ¿17? Sí, no es muy frío. Ya, 17 ¿con cuánto? 90, 95 de humedad podría ser extremos. Ahí. Estamos ahí. Ahí están. Ya, mira. No es mucho. Claro, pero es que aquí se va a producir un problema, es que estamos casi en el mismo cuadrante. Yo creo que para hacer el ejemplo voy a tener que bajarlo un poquito, ¿ya? Correcto. Para que lo puedan entender. Que ya tenemos los mismos, están en el primero y segundo, no me sirve. Voy a poner una humedad distinta, ¿ok? Para que se entienda bien el ejemplo. Aquí lo voy a editar. Entonces le voy a bajar un poquito la humedad, ¿ya? Pero más que nada para hacer el ejemplo, ¿ya? Lo voy a poner en 70, ¿ya? Aceptar. Ahí sí. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo un exterior acá ubicado y acá un interior, tengo que ubicar primero que nada el punto de rocío del interior. ¿Cuánto es el punto de rocío del interior de acuerdo a lo que ustedes están viendo acá en la pantalla? Si se fijan, es 14,4, ¿no? Para esa condición, para 24,55. ¿José? ¿Sería cuánto? El punto rocío, 14,4, ¿no? Bueno, el punto de rocío es el punto donde se empieza a saturar el aire o se produce condensación en el equipo. Generalmente, fíjense que ustedes tienen una condición exterior de 30,85, que es bastante humedad, y tienen que llegar ustedes a una condición interior de ¿cuánto? De 24,55. Este es un ejemplo cualquiera. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es ubicar el punto de rocío de la condición interior. Ahí ya lo ubiqué. Ese punto de rocío tiene una condición de humedad específica de 10,2. Y el interior, ambos tienen 10,2. Está perfecto. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora. Yo voy a hacer la refrigeración. Voy a enfriar el aire desde la condición exterior a la condición de rocío.
y lo voy a añadir acá. Listo. Y el programa me arroja automáticamente cuánto es la potencia de frío. ¿Cuánto sería la potencia de frío para este ejemplo? 32,35 kilowatts de potencia total, sensible 10,66 y latente 21. O sea, en el caso de ustedes, en Perú, ustedes tienen mayor calor latente que calor sensible. El calor latente tiene que ver con el cambio de humedad y el calor sensible tiene que ver con con el cambio por el diferencial de temperatura. Entonces, en este caso, ustedes primero enfrían, estamos hablando en verano, enfrían primero hasta la condición de rocío y luego tienen que calentar. ¿Por qué tienen que calentar? ¿Quién me dice por qué yo debo calentar el aire? ¿Alguien sabe? Una cosa importante, yo no puedo enfriar de exterior al punto interior. Eso no se puede hacer termodinámicamente. Siempre tengo que pasar por el punto de rocío, ¿ok? Entonces yo caliento para lograr la humedad. Por favor, ¿se entiende, José, eso, no? Sí, Celso, está claro. No sé si han entendido los demás participantes. Claro. Entonces, yo tengo que enfriar para equilibrar la curva acá. Eso es lo primero. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora. Aquí hay que hacer algunos pequeños truquitos. El interior tiene 14,4, humedad específica 10,2, la voy a editar a 10,3 para que quede bien. Bueno, después cuando ustedes hacen el diplomado en esto se transforman en el especialista, porque usar el diagrama psicométrico a veces cuesta, no todos lo saben ocupar porque nunca nos han enseñado a utilizarlo, porque en realidad no es muy utilizado el diagrama psicométrico y no solamente la mayoría de los países no lo ocupan porque no saben cuál es la función que cumple el diagrama psicométrico, sobre todo en sala blanca. Entonces, rocío, yo caliento desde el punto de rocío hasta la condición interior y pongo a añadir. Me quedó todavía muy arriba y el punto rocío tiene 10,2 y acá tengo 10,3 de interior. Lo voy a volver a subir un poquito más. El interior, editar 10,4, a ver si ahí me da. Añadir, aceptar. Y ahora voy a calentar entre el interior, entre el rocío y el punto interior. Añadir. Ahí sí. Ya. Fíjense bien que yo estoy en una condición exterior, que tengo 30 y... ¿Cuánto dijimos? 30,85 y debo llegar a una condición de 24,55. Entonces, para lograr esa condición, yo primero lo que tengo que hacer es enfriar el aire, llevarlo al punto de rocío y luego calentar. Entonces, eso es lo que yo le hablaba recién respecto al punto de la deshumidificación. Yo primero deshumidifico el aire, le saco la humedad específica y posteriormente yo lo caliento. Entonces aquí yo tendría que tener una batería de frío de 32,35 y luego una batería de postcalentamiento de ¿cuánto sería? De 6,83 más o menos. No, sería 6,56. Ahora, distinto es en el caso del invierno, ¿no es cierto? Porque en el invierno, ¿qué tengo que hacer, José, aquí? Calentar, ¿no es cierto? Sí, correcto, calentar. Entonces yo caliento desde el invierno hasta la condición de interior, que la tengo acá, y pongo añadir, con otro color para que se entienda, verde, aceptar, añadir. Ok, entonces, espérate, aquí me equivoqué. Entonces sería desde el invierno hasta el interior, me confundí ahí sí, añadir. Entonces, en el invierno, yo tengo que calentar, ya sea con resistencia eléctrica, con vapor, con agua caliente, da lo mismo, una potencia sensible de 4,78 y una masa de vapor de 4,7. Eso lo entrega el software. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es parte de los ejercicios que hacemos durante el diplomado y se hacen varias combinaciones, no solamente con 100% de aire exterior, sino también utilizamos la parte de mezcla de corriente. ¿Ok? Voy a salir de acá.
Alguien me está preguntando algo acá. Por favor, de enviar esta información a mí. Los correos, a todos los correos yo les envié la información por si acaso, para que todos lo tengan claro. Si alguien no lo recibió, me tiene que decir. Ya. Entonces, es súper importante que ustedes sepan, voy a volver nuevamente al ejemplo acá. Si ustedes tienen que enfriar aire, lo primero que tienen que saber a qué temperatura yo tengo que impulsar el aire. Y de acuerdo al diagrama psicométrico, la impulsión a qué temperatura tendría que ser, José? A 14.7, ¿no es cierto? Claro. Y el agua, generalmente, son de 3 a 4 grados menos. O sea, en este caso Sí, serían está 10 grados. 10 grados. 10 grados. Claro. Chile. Y en ese caso un chiller de 7 grados le sirve. ¿Ok? Ahora, hay algunos ejemplos donde yo tengo unas condiciones interiores un poquito más bajas, entonces ahí ya tengo que usar glicol en el agua, entonces ahí, esos son ejemplos ya de otro tipo que escapan del webinar porque no tenemos tiempo para eso. Bueno, entonces, como concepto siempre es bueno, el agua siempre 3 grados menos respecto a la impulsión, y en el caso del agua caliente 18 grados más. O sea, si yo tengo que mantener 24 grados, el agua se tiene que calentar por lo menos a unos 42, y ahí ustedes podrían utilizar una bomba de calor. Y por lo que estoy viendo, ustedes tienen buenas temperaturas exteriores, por tanto la bomba de calor a ustedes les sirve bastante bien, porque no tienen el problema que tenemos en Chile, que en el invierno tenemos 0 o menos 2 grados. Entonces ahí ya se complica el uso de la bomba de calor, ¿no es cierto? Claro. Ya. Entonces, es súper bueno lo que nosotros vemos en el diagrama, en el diplomado vemos todos los conceptos de humedad relativa, explicamos sobre el diagrama psicométrico, explicamos los conceptos de psicometría que son súper importantes para entender la sala blanca, y hacemos varios ejemplos con 100% de aire exterior, hacemos mezclas. Importante de proyectos, ¿por qué fracasan algunos proyectos? En algunos proyectos acá en Chile, lo que pasa es que generalmente la potencia de frío latente no la consideran. Bueno, en el caso de ustedes es peor, porque si a ustedes se les escapa la potencia de frío latente, el proyecto queda automáticamente malo. Acá en Chile han habido fracasos hospitalarios de principio a fin, donde han considerado la temperatura y humedad relativa exterior mal hecha del comienzo, y ya han terminado el proyecto y las máquinas han quedado subdimensionadas en la mitad. En el caso de ustedes es más grave porque ustedes tienen mucha humedad. Entonces, con mayor razón, el uso del diagrama psicométrico es clave dentro del proceso de aprendizaje o dentro de los cálculos que ustedes deben hacer dentro de una sala blanca. Cierto. ¿Cómo? Es cierto, digo. Es clave, es clave. Sí, sí. Cuando nosotros analizamos después, en el diplomado, analizamos el tema de las salas blancas, dividimos el diagrama en 4 partes. ¿No te acuerdas, José, que había 4 cuadrantes? Sí, sí, correcto. Entonces, por eso es importante, ustedes tienen que saber si están en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Y cada cuadrante le va a dar una acción de control distinta a la que tienen que hacer dentro de la UMA. Eso generalmente no lo entregan las empresas de control, porque lamentablemente las empresas de control son cabo en control, pero a veces no tienen la experiencia o la expertise de la parte de climatización. Por eso yo les digo a mis alumnos, ustedes se tienen que transformar en una parte de manejar la parte de control, pero más que manejar la parte de control, ustedes le tienen que entregar al ingeniero de control la memoria descriptiva. Y hacer una memoria descriptiva es súper complejo. Nosotros ahora estamos haciendo una memoria especial, la terminamos, de una unidad manejadora completa y nos ha costado bastante, o sea, porque hemos estado analizando todos los puntos y todos los instrumentos que debe llevar la UMA. No basta que una UMA lleve el puro sensor de temperatura. Ustedes tienen que poner sensores de temperatura a la salida de la UMA, de la batería de frío. Cuando yo hablo de batería de frío, me refiero cuando con agua. Si ustedes eligen un sistema de expansión directa, ahí tendrían que poner sensores en todos los lados. Ahora, no les sirve, disculpen, no les sirve una bomba de calor que tenga, o sea, a ustedes no les sirve una unidad manejadora que tenga un serpentín único. Por favor, eso no sirve. En una sala blanca, ustedes siempre tienen que tener separado la batería de frío de la batería de calor y separado la parte de humidificación, o si no el sistema no funciona. ¿Ok? Bueno, yo
puse acá, un proyecto de ingeniería hospitalaria o de lo que sea, farmacéutico, con condiciones de humedad relativa no correspondientes a la humedad relativa de la zona, puede generar un error muy grave en el diseño y la selección de las unidades manejadoras. Salgo de acá, vuelvo nuevamente al diagrama psicométrico. Fíjense que ustedes, en el caso de Perú, para esta condición que vimos, bueno, ustedes están más arriba todavía. Eso quiere decir que si están arriba, yo más arriba. Ahora yo voy a hacer el cambio de humedad real que ustedes tienen. ¿Ya, José? ¿Ya? Okay. En invierno, ¿cuánto me dijiste que era la...? Vamos a hacer otro estamos a ese 95% de humedad. Vamos a poner exterior, invierno. Vamos a poner, invierno 2 le vamos a poner, ¿ya? Están viendo, ¿no? Invierno 2. ¿Ya cuánto es la temperatura de invierno? 17 grados aproximadamente, 16 quizá. ¿Y la humedad relativa? La humedad sí se va hasta 95 o poco más. 95. Añadir. Mira lo que nos pasa. Quedamos sobre el punto de, ¿no es cierto? Es que aquí ustedes no pueden... Claro, casi rocío. Casi rocío. Entonces, aquí, veamos las posibilidades. Yo podría calentar... ¿Qué pasa si yo caliento? ¿Qué va a pasar acá? Si yo caliento. Yo podría calentar. Vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo. Voy a irme derechito, voy a irme en forma recta hacia el lado derecho, ¿ya? Para que veamos el ejemplo. Supongamos, el invierno 2, ¿qué humedad relativa tiene invierno 2? Tiene una humedad relativa absoluta de 11,5. Yo lo voy a subir un poquito. Voy a subir la humedad. Voy a ubicar un segundo punto que va a ser un interior 2, lo voy a poner acá, ¿ya? Que va a tener una humedad específica de 11,6, por ejemplo. Aquí voy a cambiar esto, humedad absoluta de 11,6. 11,6. ¿Y qué temperatura tendría que tener? 24, ¿no? Estamos hablando de 24, ¿ya? Entonces voy a añadir aquí, ¿qué es lo que me da? Ahí está. Ahí yo vine, lo que hice fue ubicar el punto y voy a unir estos dos puntos, fíjense. Voy con otro color para que se entienda más. Voy a elegir un color salmoncillo, ahí, aceptar, y voy a conectar estos dos puntos, ¿ah? Solamente los voy a conectar. Voy a conectar el invierno 2, lo voy a conectar con el interior 2. Añadir. Ahí lo conecté. Díganme ustedes, ¿qué humedad relativa tiene el interior 2? José, ¿Sí? ¿cuánto sería la humedad relativa del interior 2? No lo llevo a ver ahorita. Ahí está arriba. Nada, es 62%. Ya, ¿cuánto es lo que ustedes le exigen en la normativa nacional en Perú en humedad relativa dentro de un pabellón? Entre 50 a 60. Ya, ahí están pasados ya, ¿se fijan? Están pasados por 2,1%. Eso si ustedes calentaran el aire no, pues no hicieran el ciclo real. Eso es lo que hace la mayoría por calentar, ¿no es cierto? Me imagino que eso hacen en José, ¿no? Sí, lo usual, se calienta. Calienta. Bueno, en todo caso el rango igual está como pasado de lo normal, pero en teoría, ¿qué es lo que uno debiera hacer para llegar a la humedad real? Lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿no es cierto? Tendríamos que primero, es como tonto lo que voy a decir, disculpen, es como, no, es lo que hay que hacer, pero es como que no es creíble. Lo voy a poner un color verde. Yo realmente para llegar a la misma condición que tenemos que llegar, que es 24,55, yo tendría que volver a enfriar ahora, ¿no es cierto? Tendría que enfriar. ¿Entre qué puntos? Entre el interior 2. Esto es para que les dé exacto, ¿ah? Entre el interior 2 y el rocío, ¿no? ¿Está bien, José? Añadir. Sí. Y ahí sí, pues. Entonces ahí la potencia de frío no sería nada. ¿Cuánto sería la potencia de frío de esta cosita? Sería 8,87. ¿Te fijas? 8,87, que es menos respecto a lo que tú tienes que enfriar en verano, ¿no es cierto?
que en verano tú enfrías, ¿cuánto? 82, 85. Claro. Entonces aquí tendrías que regular la válvula solamente con un poco de agua, solamente para llegar a los 887. Entonces tu condición mínima de agua sería 887 kilowatts y la máxima sería los 30. ¿Se entiende? Y la calefacción sería la misma, po. La misma que el caso del exterior. ¿Cuánto sería la que está acá? 6,83. Y lo que normalmente uno hace, o lo que hace la gente generalmente es calentar. Pero para eso está el diagrama psicométrico. Por eso es tan importante que ustedes puedan entender el uso del diagrama psicométrico. Y acá en el diplomado nosotros lo explicamos súper bien y quedan súper bien preparados. Y luego ustedes pueden elegir el proceso que ustedes quieran. Por favor, José, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Se entiende? Sí, está bien. No sé, me voy a preguntarle a Por los favor, participantes los participantes han entendido algo o estoy hablando puras tonteras, por favor. que levanten la mano. Ahí tengo una persona que levanta la mano, a ver, chao. Muy claro, muchas gracias, mi amor. Has entendido, ¿no? Sí, oye, si en general yo he tenido los cursos que he hecho con la gente de Perú, muy bien. De hecho, son muy exigentes los cursos con ustedes. Eso me ha obligado a tener que hacer clases más complejas todavía, porque en realidad tienen muy buena preparación y son muy aplicados en las materias, ¿ya? Y sobre todo en el caso de ustedes, que tienen un invierno con una humedad relativa alta y una temperatura no tan baja, entonces, al final, el proceso, ustedes tienen que siempre, para este ejemplo, tienen que enfriar y tienen que calentar, ¿no es cierto? Deshumidificar y calentar. Sí. Tanto en verano como en invierno, ¿ok? Ya, salgo de acá. Comprendido, perfecto. Qué bueno que lo entendieron, le agradezco mucho. Es decir, que se entiende lo que estoy explicando. Continúo entonces. Bueno, acá en Chile se han cometido errores de, por ejemplo, que hay varios hospitales que han puesto la humedad relativa que no corresponde y los equipos quedan subdimensionados. Pero eso lo han hecho y se dan cuenta cuando ya está todo terminado. Y cuando ya está todo terminado, el BIM ya está hecho, los espacios de mantenimiento están hechos. Y ahí sí es grave porque la inversión que se hace no sirve de nada y hospitales que finalmente no funcionan. Por eso es muy importante ustedes que están en una etapa de mejorar sus hospitales, entender muy bien los conceptos que ustedes deben saber en la parte hospitalaria para que los proyectos a ustedes les queden perfectos y no cometan errores. ¿Okay? Bueno, acá más que nada algunos ejemplos, lo mismo que ya vimos, ya algunos ejemplos respecto al tema de las condiciones ambientales, del uso del diagrama psicométrico, que ya se lo expliqué por... Bueno, y lo otro que es importante como concepto fundamental es que ustedes tienen que entender la diferencia entre los bloques quirúrgicos, que ustedes tienen dos tipos de bloques quirúrgicos. Está el bloque quirúrgico de simple pasillo o doble pasillo. Entonces acá yo les aconsejo siempre, que lo conversábamos con la gente del diplomado, siempre es conveniente que también hayan arquitectos dentro de este tema, porque no es posible que yo no tenga esclusas de lavado y esclusas de acceso. Siempre es importante, sobre todo en un pabellón, que siempre yo tengo que tener protegido al paciente. Por tanto, yo tengo que tener dos esclusas antes del pabellón. Y esas esclusas, y además tengo que tener doble pasillo, un pasillo limpio por donde entra, por ejemplo, lo rojo que corresponde al instrumental, y después que yo utilizo el instrumental lo saco por el pasillo sucio, ¿ok? Que sería el caso A. En el caso B es distinto, porque yo acá paso el instrumental por la esclusa de acceso y luego lo saco por la esclusa sucio. Entonces ahí ya probablemente yo podría generar una contaminación cruzada. El problema es que acá, sobre todo en Chile, se fabrican muy bonitos hospitales, pero no le ponen ninguna esclusa. Ponen el pabellón con un pabellón limpio y ahí está todo. Entonces, ¿qué pasa? Que se abre la puerta y automáticamente se contamina el enfermo que se está operando. Por eso es importante, este tema es como para discusión, ¿eh? Siempre es importante siempre tener un doble pasillo. Y por lo que yo he visto en algunos proyectos peruanos, yo veo que ustedes parece que cumplen el concepto del doble pasillo, que es súper clave para que esto funcione adecuadamente. Ahora, como recomendación, bajo normativa estándar 170, nunca pongan más de 8 pabellones en un mismo recinto, en un bloque quirúrgico, máximo 8.
Porque si ustedes ponen más de 8, se hace muy complicado el tema, se hace muy complicado poder equilibrar un bloque quirúrgico con 15 pabellones. A mí me ha tocado ver hasta 20. Nunca lográis las presiones. Porque recuerden que ustedes tienen que hacer balances de caudales. Y esos balances de caudales, cuando ustedes tienen un bloque quirúrgico muy grande, si ustedes no hacen ese balance de caudal en forma adecuada, se producen los problemas de que no se logran las presiones adecuadas. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de los dos casos anteriores. Entonces, la esclusa de lavado está en 25 pascales, la sala de operación está en 25 pascales, el pasillo sucio está en 0 pascales, la esclusa de acceso está en 14, y el pasillo limpio siempre tiene que estar a una presión mayor también, porque tiene que estar a una presión superior a la presión que haya en la zona de gris o la zona sucia. Acá hay un ejemplo de un bloque quirúrgico. Fíjense que aquí siempre se hace un balance de caudales, se ven las inyecciones, las extracciones. Entonces no es tan fácil hacer un balance de caudales. Igual tienen que tener una técnica y eso es parte de lo que se enseña. Ahora, en general, como les explicaba al comienzo, en el caso de la parte hospitalaria, cuando hablamos de quirófanos de alta tecnología o cirugías especiales como trasplantes de órganos, cirugía cardíaca, cirugía vascular, cirugía ortopédica, sobre todo operaciones de cadera, neurocirugía, se recomienda usar pabellones ISO clase 5 y obligadamente aquí entramos en el concepto que tienen que usar un flujo laminar. No así, por ejemplo, en operaciones de quirófanos convencionales, que son, por ejemplo, cirugía convencional y de urgencia, basta con un ISO 7. Cuando hablamos de cirugía ambulatoria, hablamos de ISO 8 y en la siguiente transparencia indica las renovaciones. Por ejemplo, esta es norma 1, ¿eh? Esto que está acá es norma 1 por si acaso. Por ejemplo, cuando hablamos de un pabellón de clase A, que el clase A vendría a ser el pabellón de ISO 5, el clase B ISO 7, ISO 5. claro, y el clase C ISO 8, ¿no es cierto? Entonces, en el clase A, 30 renovaciones mínimas, clase B, 20 renovaciones, y cuando un ambulatorio, 15. Y las temperaturas que se exigen en un clase A van de 18 a 26, y la humedad es de 45 a 55. Entonces, esa hay que cumplirla. Si ustedes sobredimensionan la batería de frío, como el ejemplo que hicimos al principio, o subdimensionan la batería de frío, si ustedes la subdimensionan, van a tener una alta humedad relativa dentro del pabellón. Por tanto, el médico va a reclamar. Si ustedes sobredimensionan la batería de frío para lograr el punto de rocío, ahí se le va a producir una lluvia dentro del pabellón que se le da en cargo. Me ha tocado participar, ayudar en proyectos que se han hecho en otros países, más para el lado de América Central, y en ese caso, a veces han sobredimensionado mucho los proyectos hospitalarios y ahí tienen que llenar de resistencia para poder lograr bajar la potencia de frío. Entonces, en ese caso, el ahorro o la eficiencia energética se va a cero, porque no es posible que ustedes pongan una batería de frío, no sé, de 100 kilowatts y después al lado le tengan que cargar resistencia eléctrica de 50 kilowatts para equilibrar la potencia de frío y dejarlo en la potencia que se requiere. Y acá, bueno, en este ejemplo también muestra un poco las presiones que van de 20 a 25 y acá van las configuraciones de filtro. F5, F9, H14 y la eficiencia de cada uno. Ustedes la pueden ver en las presentaciones que hicimos más atrás. Esto ya se los mandé, ¿eh? Entonces, esto es muy importante. Ustedes tienen que saber si un pabellón es, repito, es un pabellón de alta complejidad. Cuando yo hablo de un pabellón de alta complejidad, acá en Chile se habla de un pabellón de alta complejidad cuando hablo de un pabellón de 75, 90 metros cuadrados. Cuando yo hablo de un pabellón convencional de 54 metros cuadrados. Cuando yo hablo de un pabellón de cirugía menor de 36 metros cuadrados. Bueno, importante, ya lo habíamos mencionado, un poco poner siempre la inyección delante de la cama, la extracción abajo, afuera, poner los sensores de presión respectivos, siempre con respecto a un punto referencial. Hacer el balance de caudales es clave para que el sistema funcione bien. En el caso de inmunodeprimido, la misma historia, la inyección va puesta en la parte frontal a la cama y la extracción va puesta, la inyección atrás de la cama y la extracción al frente. Porque recuerden, en este caso yo estoy protegiendo al paciente. Esto es un sistema PE.
¿ya? Aquí también importante hacer el balance de caudales. Bueno, este tema le damos bastante énfasis en el diplomado porque hacemos dentro de la parte hospitalaria, no sé si en Perú se hará, pero acá hay algunos hospitales que preparan medicamentos parenterales o citostáticos para para enfermos de cáncer. Entonces eso también tiene un sistema que se realiza basado en la norma GMP, y hacemos algunos ejemplos de eso para las personas que les interesa este tema. Se analiza las cabinas de bioseguridad. Es muy importante cuando ustedes tienen varias cabinas, ustedes tienen que considerar el caso o la eventualidad que la cabina se pueda detener. Entonces siempre tienen que tener ustedes un extractor, un extractor de apoyo en el caso que las cabinas se apaguen. Porque si no, en ese caso, se les va a contaminar las salas aledañas, porque al no estar la cabina, la sala de presión negativa o presión de contención se les va a transformar en una presión de protección y ahí van a contaminar todo el laboratorio. ¿Ok? Entonces eso es muy importante tenerlo en consideración. ¿Ya? Bueno, aquí mostramos algunas salas de esterilización. Voy adelantando un poquito aquí. Cuando ustedes meten el instrumental por un lado, lo sacan por otro. ¿Ya? Las propiedades, no voy a entrar en esta parte porque más que nada, siempre yo lo había mencionado, el tema del acabado de la superficie, el tema del comportamiento frente al fuego, ¿no es cierto? La parte de las puertas. Ustedes siempre tienen que, ojalá, comprar puertas o corredera o batiente, pero siempre tienen que conseguir que el fabricante les dé el área de fuga. Porque recuerden que en un pabellón es muy importante conocer el área de fuga, porque si no, puede suceder, y me ha pasado, que cuando ustedes están haciendo los balances de caudales y están equilibrando el pabellón, pueden haber fugas por los gases clínicos, por la parte eléctrica, o sea, por cualquier parte donde nos haya hecho un buen sellado, se puede producir fugas. Y la fuga les va a impedir llegar a la presión que ustedes requieren al interior del pabellón. ¿Ya? Bueno, sobre el techo, esto ustedes lo pueden ver con calma. La parte de electricidad estática, respecto al tema de los pabellones, también lo vemos en el tema también de los materiales, los insertos que se ponen muchas veces de cobre o de bronce en las manejadoras de aire, justamente para evitar el tema de las bacterias, que también es importante, los nuevos materiales de vidrio, esto lo puedo buscar ustedes. Y con esto voy a terminar la presentación porque esto daba mucho, en realidad el tema de Sala Blanca es muy largo, por eso esto toma aproximadamente 25, alrededor de 20 clases, donde vamos nosotros analizando los tópicos en forma separada. Para terminar, el estándar 170 le entrega a usted, por ejemplo, varios tipos de aplicaciones. Ahí tiene una aplicación quirúrgica, ahí tiene una sala crítica de cuidado intensivo, ahí tiene una sala de, por ejemplo, un triague. El triague, no sé si será igual que en Perú, donde yo recibo al enfermo, donde se evalúa el enfermo. Está una sala de protección que está ahí justamente en 12 renovaciones. Luego está una sala de Art Room, que se refiere a la sala de infecciosos, y un laboratorio cualquiera. Entonces, ¿cuáles son las cosas que ustedes tienen que saber? Que esto está en el estándar 170. Los que quieran que se los mande, les puedo mandar yo este estándar, yo lo tengo, y les puedo mandar también el ISPE, que es para farmacia. Me lo solicitan por el correo, no hay ningún problema. Bueno, lo primero que indica la norma es la presión que debo tener en la sala. Lo otro que indica son los cambios de horas exteriores. A ver, esto nos sirve, entre comillas, para la parte nuestra acá en Latinoamérica, porque nosotros trabajamos con 100% de aire exterior. Por tanto, esa no nos sirve. Eso indica la mínima cantidad de aire exterior que uno debe suministrar. La mínima. Pero nosotros, como no hacemos recirculación, generalmente lo que sí podemos hacer mantener esa cantidad de renovaciones cuando el pabellón está detenido. ¿Okay? Y eso es lo máximo que sigue, lo mínimo que sigue la norma en cuanto a cambio de hora, que en el caso de un pabellón son 20, en una sala crítica son 6, en el caso de un triague son 12, en el caso de una sala de protección son 12, infecciosos 12, la sala de anti-run del infeccioso son 10. ¿Se fijan que todo está estipulado? Luego aquí les dice si requiere extraer aire, por ejemplo, y acá en la siguiente le indica si se puede hacer recirculación. Veamos la última. Por ejemplo, en una sala de cirugía no se puede hacer recirculación. ¿Se fijan?
Tampoco yo puedo hacer recirculación, por ejemplo, en una sala de infeccioso, ¿no es cierto? Tampoco puedo hacer recirculación en una sala de inmunodeprimido. O sea, en cualquier sala de unidad de pacientes críticos que yo le llamo UPC, se puede hacer recirculación de aire. Luego indica la humedad relativa y luego indica las temperaturas de diseño. Y esto es lo que ustedes se tienen que mover. El estándar de RAE es mucho más amplio en cuanto a las humedades que ustedes tienen que manejar. Pero sí se tienen que mover dentro de este rango. A no ser que a ustedes les exijan las recomendaciones que tienen ustedes como propia norma, como las normas de Perú. Bueno, aquí hay otro ejemplo, no vale la pena entrar a analizar. Aquí ustedes lo pueden leer con calma. Ahí les puse una enfermera, ¿no? Aquí un poco cuáles son las cosas. Las contaminaciones por infecciones pueden ser por contacto, aérea, aérea o por gotas, ¿no es cierto? Existen varias. Aquí un poco explica eso. Aquí habla sobre el aislamiento inverso o protector. Bueno, en algunas zonas acá en Chile, o en algunos hospitales, se piden a veces que las salas cumplan doble función. Yo no se las recomiendo porque cada vez que se hace inversión se cambia una sala de infeccioso a una sala, por ejemplo, de inmunodeprimido, lo que pasa es que se contamina el paciente que viene inmunodeprimido, porque antes había un paciente que estaba, por ejemplo, infeccioso, entonces como estaba con presión negativa, todos los bichos quedan acumulados en el ducto. Y después cuando lo cambian, se produce la contaminación cruzada, ¿ya? Acá ustedes después pueden ver algunas condiciones mínimas, por ejemplo, en una sala de infeccioso, 2,54 es la presión continua negativa mínima que exige la norma, asegurar habitaciones bien selladas y sin fuga, la temperatura 21,40, los cambios de hora 12 a 2, calcular el flujo de inyección, dice que es mínimo 6 cambios de hora cuando el sistema está en detención. No se permitirán controles de conmutación, lo que yo les hablaba, no se puede hacer conmutación o sea, hacer inyección y extracción, después extracción e inyección, eso no se puede, ¿ya? Se tienen que poner dispositivos de cierre automático, o sea, controles de acceso, que es lo que yo les mencionaba al comienzo de la presentación. El escape tiene que ser un escape directo, o sea, yo puedo poner una unidad manejadora con 8 salas de infeccioso, pero yo no puedo poner una unidad manejadora con 20 unidades de infeccioso, porque nunca ustedes van a poder equilibrar las presiones negativas. El caso más notorio es el caso del Hospital de Antofagasta. Todavía están tratando de equilibrar las presiones. Pusieron más de 8 módulos en el Hospital de Antofagasta, entonces fue imposible equilibrar esas presiones. ¿Ok? Lo voy a mostrar en grande esto para que ustedes lo puedan ver acá. Entonces, ustedes fíjense que aquí yo tengo la inyección en una sala de infeccioso, acá tengo la extracción, aquí tengo la esclusa, aquí tengo el baño. Y más que nada, lo que les quiero mencionar acá es que siempre en la extracción va un filtro EPA. Y ustedes no pueden conectar la extracción a la extracción de baños generales, tiene que ser con una extracción independiente. Todo lo que sea infeccioso tiene que ser independiente. La extracción me refiero. Los baños de los infecciosos y las salas de infecciosos tienen que ir con un ducto independiente y con un filtro EPA 99-97. Lo otro que tienen que llevar los famosos VAC, que acá están marcaditos, me refiero con en el caso que no cumplan con las condiciones de temperatura, se pone una batería terminal, más que nada para dar esos deltas que puedan faltar en el invierno. ¿Okay? Eso ya lo vimos. En la sala de inmunodeprimido es lo mismo. Es lo mismo que la anterior, la diferencia es que es presión negativa y son los mismos cambios, las mismas temperaturas, las mismas presiones. Es la misma historia. Lo único que cambia es que es al revés, ¿no es cierto? Es presión positiva, ¿no es cierto? Se pone acá sobre la cama el difusor, tengo mi damper VAC en la inyección y en la extracción, tengo mi damper VAC también en el baño, en las cruzas, los diferenciales de presión se ponen respecto a un punto referencial, ¿ok? Y aquí, bueno, algunas consideraciones de COVID-19, siempre es bueno, cuando usted entra a una sala, entrar por un sector y salir por otro. Esa es como la idea de este ejemplo, ¿ya? Y lo otro que yo les hablaba recién, que siempre ustedes tienen que tratar de moverse dentro de este rango de humedad y temperatura. En la parte farmacéutica es diferente, porque la parte farmacéutica es más compleja, porque a veces les piden menos humedad relativa, entonces ahí funciona de otra forma.
El límite para usar sistemas de expansión directa o baterías de frío es hasta 45% humedad relativa. Si a ustedes le piden una humedad relativa más baja que eso, a lo mejor tendrían que evaluar usar estos famosos ruedas de secante que se venden, que son carísimas, pero ya por eso ya implicaría hacer una evaluación económica si conviene o no conviene, ¿ya? Bueno, el estándar 170, el tema de las partículas, los bichos, toda la parte de eso ustedes lo pueden leer con más detención. Generalidad de quirófanos, ¿qué dice acá? En primer lugar, el quirófano escogido no puede compartir la unidad de tratamiento de aire UTA con otro quirófano. O sea, en el caso de la parte de quirófano, cada quirófano lleva su UMA independiente. La aportación del aire debe ser 100% aire exterior. En este caso, la ventilación es muy importante, por favor, por el factor de dilución. Debe tener la salida al exterior de los conductos de extracción, lo más alejada posible de las tomas de aire. O sea, otro tema que dice la norma, que ustedes después lo pueden leer, mínimo 14 metros entre la inyección de aire y la extracción. No pueden estar muy cercanos. Ahora, los chinos, que yo lo leí en un porcentaje de los chinos recomiendan en general a la salida quemar el bicho, ¿ah? Lo queman ellos. Usan un quemador. Ellos inventaron como un quemador esto que usa uno de petróleo, lo ponen a la salida y lo queman. Lo que pasa es que el bicho y el filtro EPA lo retiene, porque son 0,14 micras, y un filtro EPA y un filtro UPA lo pueden detener. Y lo otro que el bicho requiere por lo menos 70 grados para poder matarlo. Entonces lo más aconsejable, que nadie lo hace, como una idea, es que si tienen la posibilidad ustedes en un hospital nuevo, sobre todo en salas de infecciosos, quemar al famoso COVID-19, porque en realidad ha generado varios problemas. Y tenemos que estar todos encerrados, ¿no es cierto? Bueno, en general en eso consiste más que nada el diplomado. Está dividido en dos partes, en tres partes diría yo, o sea, en cuatro partes. Primero va la parte hospitalaria, que es fuerte, después viene la parte normativa GMP, que se lo ven a tacha, después entran conmigo a la parte de farmacéutica, que es otro mundo, y después entran a la parte de control, que lo ven con Johnson Control, que hace los módulos de control, pero yo los últimos módulos los hago yo porque yo les enseño ya a hacer la lógica de funcionamiento. Ahora, como concepto, lo que pide la norma 1, esto es norma 1, es que cuando ustedes tengan gente o salas de quirófano y tengan que operar con COVID, se recomienda que el pabellón esté en neutro. O sea, a una menor presión que la que tengo, cosa que no haya posibilidad de que el bicho se pueda traspasar a los otros pabellones. Si el grave problema que tenemos actualmente nosotros, basado en lo que yo les he explicado, uno es la arquitectura. La arquitectura es clave como resumen. Si ustedes no tienen una buena arquitectura, no sacan nada con tener un buen sistema de clima. Por otro lado, ustedes no sacan nada con tener un buen sistema de clima si no tienen un buen sistema de control. Y ustedes no sacan nada con tener un buen sistema de control si no tienen un buen control de acceso. O sea, esas cuatro cosas, por favor, son súper importantes porque con eso, finalmente, ustedes configuran el VMS, todo lo que es la parte del control HVAC. Eso, estimados, pues yo lamentablemente estoy con un poquito de tiempo, ya medio ocupado, pero yo les voy a hacer llegar la presentación, se está grabando en estos momentos, y entonces al mismo correo que les mandé la presentación les voy a mandar la grabación. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Alguien una pregunta que me hace Julio Miranda, dice, tengo entendido que los rangos de humedad hospitalaria han variado ahora, sí, entre 40 y 50, efectivamente, eso es lo último, sí. Pero en el caso, Julio, es súper importante que tú siempre te hagas, que eso se hace generalmente más a la parte farmacéutica, que tú conozcas bien la URS que te entrega tu cliente. El cliente siempre les va a decir esto, o ustedes se guíen, o que el cliente le diga bajo qué norma ustedes van a diseñar un sistema, porque tenemos muchas normas. Está la norma UNE española, está la norma local que ustedes deben tener en su país, que yo la he visto que es bastante buena. Tienen la norma, el estándar 170 de RAE, tienen la norma HTM, que es la norma del Reino Unido. Entonces, todas las normas dicen cosas distintas.
Lo único que consiguen de repente son en las presiones y respecto a las humedades. Otra pregunta tengo acá. ¿Cómo va a ser la posibilidad de pago? Ya. Respecto al tema del pago, miren, el diplomado inicialmente tenía un costo de $900, pero yo, a la gente que estuvo acá presente en este diplomado, empezaron en el webinar, pueden pagar en 3 cuotas de $200, si ustedes quieren. No hay ningún problema. Estamos acá en confianza, no hay drama. El primer pago lo hacen al inicio y después a 30, 60 días los siguientes pagos. ¿Ok? Ya, yo al final, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hotmail, o sea, perdón, en el correo electrónico, yo les mandé la presentación y les mandé el link de inscripción. Lo que ustedes tienen que hacer primero, revisen el correo, abajo aparece un link de inscripción, ahí ustedes se inscriben. Y en ese link de inscripción ustedes ponen cómo van a pagar, que ahí dicen condiciones de pago, entonces ustedes me ponen, voy a pagar la mitad ahora, voy a pagar el 10%. Ustedes paguen como ustedes quieran pagar. La idea es que paguen al final todo antes de terminar el diplomado. Esa es como la condición, ¿ok? Yo en ese sentido no tengo problema porque en general toda la gente que ha estado conmigo en Perú me pagan al final algunos, otros me pagan al principio, otros me pagan a la mitad. No se preocupen por el tema del pago. Ustedes pongan las condiciones que ustedes crean que puedan pagar y me las cancelan en esa forma. Lo que sí me lo tienen que especificar ahí en la inscripción. Entonces, repito, hay una inscripción dentro del diplomado. Ustedes hacen clic en el link de inscripción, se inscriben ahí y luego ya quedan inscritos. Y después ustedes cancelan, eso es aparte. El diplomado, en teoría, parte el día 21. No sé si alguien me quiere preguntar por parlante o si hay alguien que está aquí pendiente. José, ¿me querías decir algo? Parece que escuché tu voz, ¿no? No, gracias. Acerca de la distribución de la austeridad, de inyección y extracción, ¿existen normativas? Sí, en general, para todo lo que es la parte, trabajamos con la norma SMAGNA, para todo lo que es la repartición y algunas recomendaciones que nos da RAE y también la norma UNE, pero eso se entrega dentro del tema hospitalario. Entonces, el costo del diplomado es de $600. Aquellas personas que lo cancelen al contado, se los puedo dejar en $500. Y los que lo cancelen en cuota, lo pueden pagar en $200. La duración del diplomado es aproximadamente 2 meses. ¿Ok? Eso es más o menos lo que ha durado entre 2 meses, 2 meses y medio. Y las clases son los días lunes y los días viernes solamente. De 7:30 a 9:30, 9:45 más o menos. ¿Ok? Son 2 horas y media de clase más o menos, que son 3 horas académicas. Se puede pagar en cuotas, sí. Se puede pagar en cuotas. Hasta 3 cuotas lo pueden pagar. ¿Ok? En una cuota, en 2 cuotas, en 3 cuotas. ¿Ok? Ustedes pongan las condiciones y lo importante es que antes que termine el diplomado, ustedes me hagan pago. Si quieren, me lo pagan al final. No hay ningún problema, si estamos en confianza. El certificado que entrega el diplomado son 2 certificados. Un certificado lo entrega BTS, que es cuando ustedes aprueban todos los módulos. En caso que no aprueben todos los módulos, se les entrega un certificado de participación del diplomado. Y en general, la mayoría de la gente que lo ha hecho lo ha aprobado, sobre todo todos los peruanos en este momento están aprobando el diplomado que estamos haciendo en BTS. No sé por qué los chilenos parece que no son más flojos o a lo mejor no tienen tiempo, pero lo único que han cumplido en este momento con las tareas han sido la gente de Perú, bueno, y la gente también de Ecuador, porque este diplomado lo estamos para Ecuador, para Perú, hay gente de Bolivia, de varios países. La certificación, ¿quién la respalda? En este caso, PTS Handling Unit, una empresa norteamericana de Estados Unidos que fabrica unidades manejadoras. Por eso todos los software que nosotros utilizamos para el tema de selección de unidades manejadoras, ocupamos el software de BTS. Todos tienen que ser con BTS la selección. Por eso la certificación la entrega BTS. Y Johnson Control, lógicamente, también nos ayuda bastante porque ellos hacen todas las clases de control BAC. Y luego yo termino de hacer yo soy el que hago las últimas 2 clases de control. El software que usa psicometría, ¿cómo se llama? El software que usa psicometría es Daikin. Ese ustedes lo pueden bajar en la web, eso está en Daikin, ponen ahí Doblan psicométrico Daikin, lo ponen en inglés y automáticamente lo pueden bajar. Así que ese está en el mercado.
No hay ningún problema. Eso, José, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Les agradezco mucho que hayan participado todos. Yo, terminando la grabación, se las mando a todos, José. Gracias, Celso. Muchas gracias Y por la te charla. agradezco. Sí, así que cualquier cosa, estoy a su disposición para lo que necesiten, alguna asesoría, lo que necesiten, cuenten con mi apoyo, ¿ok? Listo. Gracias. Gracias a todos también por la asistencia. Gracias a todos los que participaron y que tengan una buena tarde, ¿ok? No sé si quiera decir algo Luis Di Paz de Ashrae Uni. Le doy el pase. Si no, terminamos ahí nomás. A lo mejor no está sin micrófono. Probablemente, sí. Sí, gracias. Buenos días. Buenos Disculpe días. ¿Se me escucha? Sí, sí. Hola. Bueno, no, solo agradecer al ponente por este webinar. Bueno, bastante interesante en realidad. Creo que ha despertado el interés en el tema a muchas personas. Y bueno, es un tema del momento quizás, ¿no? Agradecer solo eso, ¿no? Quería añadir antes de acabar. Muchas gracias a nombre de todos los integrantes y bueno, de todos los que hemos podido hacer posible esta difusión, ¿no? Para que llegue a las personas que han podido participar el día de hoy. Muchas gracias al ponente. De nada. Yo les voy a mandar la grabación a los correos respectivos, ¿ok? Listo. Y que tengan Gracias, una Luis. buena tarde. Gracias, Celso. Gracias, chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Estamos hablando. Chao.